Hola a todos los amigos de Voz en Misión. Hoy queremos hablar de un tema que seguramente muchos sobre todo de los peruanos que nos escuchan, estarán más familiarizados incluso que yo, pero de todas maneras queríamos un poquito profundizar, ya que en agosto estamos en el mes de la Pachamama. Queríamos profundizar un poco sobre este tema y sobre toda la cosmovisión andina, ¿no? Justamente para valorizarlo y para así darle realce, particularmente en este mes, ¿no? Que se recuerda. Para eso está con nosotros la hermana Sofía Chipana, que nos va a ayudar a profundizar y a comprender más sobre todo este mundo, ¿no? Tan interesante y tan vasto, tan extenso. Entonces, Sofía, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Bien, Eh, buenas tardes. Gusto poder estar con ustedes y no sé poder compartir, tratar de, ¿no? Este diálogo y bueno, estar como presta, ¿no? A las preguntas, a lo que ustedes gusten dialogar en torno a lo que es las cosmovivencias andinas, ¿no? En este tiempo estamos es diferente este tiempo, ¿no? No es el tiempo con el que caminamos, ¿no? si... Habitualmente es un tiempo de pandemia, ¿no? Y esto no hay que olvidar, entonces creo que cada quien de una u otra forma hemos sido tocados y tocadas en este tiempo y amerita como escuchar con el corazón, ¿no? Lo que nos invita la Pachamama o el cosmos, ¿no? Y no, yo soy parte de una comunidad de sabias y teólogas indígenas de Abya Yala. Y aparte, ¿no? De esta comunidad, intentamos hacer camino también, ¿no? De ver por dónde seguimos caminando, ¿no? Por dónde seguimos caminando en torno a la conspiración del cosmos, de la vida y de todas las fuerzas que nos habitan y que nosotros habitamos también con ellas y ellos, ¿no? Entonces, sí, bien, muchas gracias más bien por la invitación y aquí estoy para que podamos dialogar. Ah, mira, y ahí está, ¿cómo se llama? Ella es Paxi, Luna. Paxi, Luna. Ay, mira qué bonita. Este, ajá, no sé si antes de seguir propiamente con el tema, nos cuentas algo más de ti, de dónde eres. Sí, no sé, nos cuentas, sí, algunas cosas de ti. Ujú. Bueno, yo soy de La Paz, de Bolivia, ¿ya? Entonces estuve viviendo también en Lima por algunas temporadas, ¿no? Entonces conozco Lima, conozco diversos lugares de Perú. Soy parte de una articulación que ya lleva hace muchísimos años, que se llama la Comunidad de Teología y Pastoral Andina. Y en esta comunidad estamos integradas como tres países, ¿ya? Está Perú, el surandino de Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina, que es la región Coya, ¿ya? Entonces estamos integrados entre tres países y hacemos camino de reflexión en torno a lo que es las cosmovivencias y espiritualidades andinas, ¿no? Esta comunidad ya lleva como 30 años, o sea, ya lleva un recorrido largo, ¿no? Ustedes sabrán que en los años 90, que en algunas partes se celebraba los 500 años de descubrimiento de nuestros territorios, pero en Aviala, ese es el otro modo de nombrar a esta territorialidad, ¿no? Llamamos América Latina o América, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos, los movimientos de pueblos indígenas han nombrado este territorio como Aviala. Ese es un nombre de los pueblos cuna, ¿no? De Panamá y Colombia. Entonces, ellos denominan a Viayala como a la tierra plena, es como la tierra fecunda de mucha vida, ¿no? Y yo creo que este es un nombre que como que nos acuerpa como pueblos, ¿no? Y bueno, pues en los años 90, 92 justamente, ¿no? Mientras unos buscaban celebrar los 500 años de descubrimiento y aquí se dice que no,
Ujú. celebramos ningún descubrimiento, ¿no? Exacto. Hubo una conquista, ¿no? Hubo colonización e imposición, y lo que más bien rememorábamos era el tiempo de la resistencia, ¿ya? Ujú. Entonces, en los años 90, 92, ha sido muy fuerte esa fuerza, ¿no? De conectarnos con la resistencia de nuestros pueblos, de nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Y esto nos ha acompañado a diversas articulaciones, ya, a diversas articulaciones, y a nivel de iglesia, ahí va a surgir diversas como espacios de reflexión en torno a la teología, ¿no? En algunos lugares le llaman teología india o teología indígena. Igual ese nombre es un nombre colonizado, ¿no? Porque esa es una Exacto. construcción colonial de cómo se nombraron a los pueblos aquí, porque cada pueblo tiene su propia manera de nombrarse, ¿no es cierto? Pero este término indio, indígena, es como un término que ha englobado a todas las poblaciones de estos territorios, y así nos ven hasta ahora, ¿no? Como si fuéramos todos así, ¿no? Lo mismo, y no es así, ¿no? Somos mundos muy diferentes, aunque compartimos unas cosmovivencias comunes, que es nuestro vínculo con la tierra, ¿no? Esto de sentirnos hijos e hijas de la tierra, o sentirnos tierra que anda, ¿no? Entonces esta noción ha sido muy significativa y nos acuerpamos, pero somos mundos plurales, ¿ya? Y esto yo creo que hace fisuras también en el sistema del mundo de lo uno, ¿no? De este mundo universal, ¿no? Como se ha pretendido plantear, no solamente con las conquistas y la colonización, sino también con el pensamiento moderno que posteriormente, ¿no es cierto?, surge en Occidente. Ujú. Y el pensamiento moderno pues plantea ese mundo de lo uno, por eso se habla de universo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se pretende universalizar una serie de conocimientos, ¿no es cierto?, que llegan a estos territorios y son conocimientos ajenos, ¿no? A los nuestros, ¿sí? Entonces, estamos como en ese camino, ¿no? De reflexionar en torno a nuestras sabidurías, nuestros saberes, nuestras espiritualidades, que han sido cortadas justamente por esa memoria ingrata, ¿no? De estos 500 años, ¿no? Y bueno, y el cristianismo también está ahí, ¿no? Eh, Eso quería, ¿no? También preguntarte, ¿no? Cuando hablabas de esta única forma de concebir la realidad, ahí dentro está una única forma también de imponer de cómo vivir la espiritualidad o de cómo vivir tu relación con la divinidad, ¿no? Porque bueno, quizás una deuda que tiene el cristianismo con los pueblos originarios ha sido esa, ¿no? Imponer una única forma de relacionarse con Dios, ¿no? sí, sí, definitivamente. Esta imposición ha generado muchísimas rupturas en nosotros y nosotras, ¿no? Como pueblos, porque si bien hay muchos pueblos que sí tenían esta noción que podría como para religión, todos estos términos son prestados para nuestros pueblos, ¿ya? Porque Exacto. en nuestros propios idiomas, en nuestras lenguas, ¿no? En nuestras lenguas tienen otras formas de expresarse, ¿sí? Sí, definitivamente el cristianismo ha sido parte del sistema colonial, ¿no? Esto no se puede obviar, ¿sí? Ujú. Porque realmente el cristianismo llega a nuestros territorios como una especie de imposición, ¿no? Y lo que hace esta imposición es enajenar y avasallar nuestras identidades, pero junto con nuestras identidades la espiritualidad, ¿no? Porque en muchos de nuestros pueblos, esto es lo que escucho ¿no? Con muchos sabios y sabias, la espiritualidad no está disociada de la vida, ¿no? Sino que la espiritualidad está plenamente integrada en la vida, ¿no? Entonces, cuando tocan un aspecto de la vida, están tocando también la espiritualidad, ¿no? Y esto es un aspecto a considerar, cosa que el cristianismo se basa en una espiritualidad dualista, ¿no? Entonces, una espiritualidad que hasta cierto punto separa la vida, ¿no? Entonces, separa la vida entre bueno y malo,
y en esa noción de bueno y malo empieza a asignar, ¿no es cierto?, realidades, ¿ya? Y esto es muy fuerte en el cristianismo y esa es una herencia que nos acompaña a todos y todas, ¿no? Entonces, porque estamos como mirando el cielo porque pensamos que ahí está lo bueno, ¿no? Ahí está Ajá. Dios, ¿no? Y tierra no, asociado más a lo malo, ¿no? Cuando en muchos pueblos no, está la integración, ¿no? Por ejemplo, los pueblos mayas, ellos son mucho más explícitos cuando hacen referencia al corazón del cielo y corazón de la tierra, ¿no? Ese sentido de la integración de la vida, ¿no? Y cuando nosotros y nosotras hacemos mención de la Pachamama, ojo que no es solamente esa noción de madre, ¿no? Que también lo es por una proximidad, pero tiene que ver con, porque es, Pacha es cosmos, Ajá. ¿ya? Y Pacha hay una asociación de dos términos, ¿no? Pa es justamente es como dos, ¿ya? Cha es como el vínculo, ¿no? Entonces como que hay dos fuerzas que están vinculadas ahí, ¿no? Y claro, por eso digo que a veces limitamos ese término a sentido de madre, pero va mucho más allá. Es tiempo, es espacio, es territorio, es tierra, es vida, ¿no? Entonces tiene una noción mucho más profunda, ¿no? El plantear ese término de Pachamama, ¿no? Entonces hay una profundidad. Sí, justamente leyendo un poco sobre ese tema para tener esta conversación, me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que soy extranjera, ¿no? Pues siempre, sí, había pensado que la Pachamama era la madre tierra, ¿no? Y basta, ¿no? Pero mientras que me llama mucho la atención eso que decías, ¿no? Que la Pachamama es como una confluencia de todo, tiempo, espacio. Eh, y otro aspecto que también me llamó la atención era de los pueblos, en algunos pueblos andinos, por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? El Dios o la divinidad no está aparte, ¿no? Sino que se encuentra también en nuestra dimensión, por llamarlo de alguna manera. No sé si me equivoco, si es un término adecuado, ¿no? Para decirlo, pero ajá, leyendo me parecía comprender esto, ¿no? Que en algunos pueblos andinos, pues sí, Dios no está, sí, como que en otra dimensión diferente a la nuestra, sino que está en, sí, Ujú. está en nuestra dimensión también. No, no sé si lo dije bien. Sí, en realidad lo sagrado, lo que podíamos denominar como sagrado, divino, en los pueblos andinos y en otros pueblos tiene otra connotación, ¿ya? O Ujú. sea, a veces queremos equiparar, ¿no? Ciertas nociones y no, no son equiparables. Cada pueblo tiene diversas formas de enunciar eso que considera sagrado. Y ese término de sagrado tampoco es un término tan adecuado, ¿ya? Últimamente hablando con, ¿no? con los abuelos y abuelas, como que hacen referencia más a los lugares de respeto, Ok. ¿ya? Lugares de respeto, ¿no? que hay que respetar, con quienes hay que relacionarse con cariño, ¿no? Últimamente en el contexto andino de Perú, ¿no? En Cusco, están trabajando mucho el sentido de la crianza mutua de la vida, ¿ya? Y la crianza mutua de la vida tiene que ver con ese sentido de lo relacional, de la reciprocidad, Ujú. ¿ya? Porque las espiritualidades son consideradas así, son espiritualidades relacionales, ¿no? Donde el ser humano se concibe parte de la comunidad, pero no es más importante, ¿no? Entonces, desde ese principio de vida de la crianza mutua, ¿no? El ser humano o la ser humana lo que hace es reconocerse como un ser criado por otros seres. Ya, entonces, hoy día, si yo voy a comer, necesito de otros seres para vivir. ¿No es cierto? ¿O me gusta? No, pero sí, necesito de otros seres para vivir. Y por lo tanto, estoy siendo criada por esos otros seres.
ya, y esta conciencia cósmica, ¿no? Nos lleva a reconocernos también como seres que en reciprocidad, ¿no es cierto? A esa crianza que estamos recibiendo, en reciprocidad debemos criar las otras vidas. Ya, entonces, esta es una dinámica muy profunda, ¿no? Que está en los pueblos. Y, y por eso digo que la noción de lo sagrado se asume de modos muy diferentes y se nombra de modos también, ¿no? Profundos que cada pueblo tiene, ¿no? Entonces, sí, por eso que equiparar, ¿no? Esta noción de lo sagrado desde el cristianismo a los pueblos indígenas no es tan fecundo, ¿no? No es tan fecundo. Es mejor reconocerlos en estas diferencias, ¿no? Reconocer que hay otras formas, ¿no? Ujú. Que tenemos de relacionarnos con esto que consideramos el misterio sagrado de la vida o la red, ¿no? O la red que circula en la vida o las fuentes de vida, ¿no? Ah, mira, qué interesante. ¿Y cómo, mm, y no sé cómo formularlo, pero cómo la cosmovisión que vendría a ser la forma en que un pueblo, una cultura imagina cómo funciona el mundo, ¿no? Y todo lo que sí, todo lo que le rodea, todo lo que lo forma. ¿Cómo esta cosmovisión andina? O sea, claramente, ¿no? Hubo este encuentro, este choque, ¿no? Con el cristianismo y a lo largo de los siglos, pues han ido interactuando, ¿no? De forma violenta o de forma pacífica, ¿no? Seguramente impuesta, ¿no? Pues sí, con todos los errores que hubo, pero actualmente, después de todo ese tiempo de interacción, eh, ¿tú qué balance haces o qué elementos la cosmovisión andina ha visto como similares a los suyos y los ha acogido? ¿Qué cosas no, al contrario, qué cosas no se comprenden o que no tienen ninguna correspondencia en el mundo andino se han rechazado? No lo sé si nos puedes ayudar por ahí a ver qué elementos comunes y qué diferencias, ¿no? A lo largo de todos estos siglos de interacción se han dado. Sí, a eso le llaman sincretismo, ¿no? Exacto. No querías decirlo, pero ese es el término que se usa, ¿no es No, de hecho, cierto? te quería preguntar, no me venía a la mente, porque de hecho, también te quería hacer esa pregunta, que ahora que lo traes, aprovecho y la hago, porque nosotros en el cristianismo occidental tenemos una visión negativa de este término. Entonces te iba a preguntar, pero ¿siempre es negativo, es positivo, es neutral? ¿Es negativo porque sentimos que nuestras dogmas y toda nuestra fe cristiana se contamina, ¿no? Porque tenemos siempre, como tú decías, esta noción de bueno, malo, puro, impuro. No sé, también, gracias que lo traes a colación, pero sí también la perspectiva, ¿no? Porque siempre he visto que se ve como algo malo, pero pues en realidad tal vez no necesariamente, porque yo pensaba, ¿no? Si yo pienso en el cristianismo de los primeros siglos, ahí hubo sincretismo con la cultura griega, ¿no? Y ese es el cristianismo que ha sido dominante hasta ahora, ¿no? Y fue producto de una mezcla entre cultura griega y el cristianismo, ¿no? Judío. Entonces, no sé, tú ¿cuál es tu punto de vista sobre ese tema? Y ya entonces aprovechamos, ¿no? Y entonces hablamos del sincretismo andino. En realidad, sí, lo que tú dices, ese término es muy peyorativo, ¿no? Entonces tiene una carga muy negativa, pero Ujú. así nos ven, así nos han estudiado también, ¿ya? Entonces ese término, como que nos ha acompañado en este proceso como de imbrincación entre el cristianismo y lo andino, ¿no?
Pero lo que está un poco mirando es que sí que hay un cristianismo andino, ¿ya? Eh, que asume el cristianismo como tal, con todo su ropaje, pero hay otros caminos que yo veo, ¿no? Que son diferentes y que yo creo que van un poco de la mano con el principio de que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, ¿ya? Y esto creo que es lo que la mayor parte de la población vive, ¿ya? Eh, ese todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, ha hecho que muchos pueblos asuman ciertos elementos, no todo, pero ciertos elementos cristianos, ¿ya? Que puedan ser parte de su cosmovivencia. Ya, por ejemplo, voy a hacer mención de las cruces. Ya en Perú hay una tradición larga de las cruces, la fiesta de las cruces, ¿no? Aquí también, ¿no? En el contexto andino, un símbolo que se ha ido asumiendo ha sido la cruz. Pero no creo que sea tanto por el sentido que tiene para el cristianismo, que es Cristo, ¿no es cierto? Ujú. Todo esta relación, ¿no? De Jesús, ¿no es cierto? Muerto, crucificado, resucitado, ¿no? Sino tiene que ver con la conexión, ya con la conexión. Hace rato hablábamos con este mundo holístico, ¿no? Entonces, en muchos de nuestra, hay, no hablo yo de símbolos, sino de como de seres que nos ayudan y que son nuestras escrituras también, ¿no? Por ejemplo, la chacana. La chacana, Ya, exacto, entonces sí. la chacana que le llaman la cruz andina, ¿no es cierto? Pero en realidad la chacana o la tahuachaca, ¿no? Tiene otra connotación, ¿ya? Exacto. Tiene otra connotación. Porque la orientación de los cuatro vínculos que tienen que ver con los cuatro puntos cardinales, ¿ya? Y es como estos puntos de conexión que son necesarios para generar el equilibrio y la armonía. Ya el equilibrio y la armonía son otro principio fundamental, creo que es el principio más fundamental en la cosmovivencia andina. Ya entonces todo ser está llamado a buscar mantener el equilibrio y la armonía en el cosmos. Ya, entonces, y en esta noción de mantener equilibrio y armonía es que se incorpora algunos elementos del cristianismo, ya en las cosmovivencias andinas. Sí, porque justamente pues en ese proceso de imposición del cristianismo eh, se, se llevó símbolos a ciertos lugares, ¿no? El símbolo cristiano que se impuso, ¿no es cierto? Se sobrepuso en un espacio de respeto que tenían los pueblos andinos, ¿no? Como va a ser las cumbres altas, algunas lagunas, ¿no? Entonces hay lugares donde se ha sobrepuesto un símbolo cristiano, ¿no? Sobre un lugar de respeto andino, ¿no? Entonces, claro, y eso ha generado justamente que algunos pueblos se apropien de ese símbolo o no, ya, porque yo he visto pueblos donde están iglesias antiguas, pero están ahí todas empolvadas, ¿no? Y creo que abren una vez al año, ¿no? Que es cuando Exacto. está, ¿no? Asesinada a un santo, ¿no? Esto, y O la Semana gente se Santa, aproxima ¿no? Ujú. al sacerdote, ¿no? Para que por lo menos celebre ese día su Eucaristía, porque dicen, bueno, por lo menos eso necesitará, ¿no es cierto? Porque necesitará de los suyos ese lugar, entonces hay que buscar a este sacerdote para que venga y celebre la Eucaristía ahí, ¿no? Entonces, esta es otra dinámica, ¿no? En la que se vive, ¿no? Y así hay muchas cruces, diría, ¿no es cierto? De convivencia, ¿ya? Pero que sigue esa orientación de que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, ¿no? Entonces, y para los pueblos eso es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿sí? Noel Marsal, que es uno de los Ajá, teólogos, sacerdote jesuita que ya hace un tiempo, ¿no? sí. Que ha fallecido, vivió muchos años en Perú, y él es uno de los que ha estudiado más estos, ¿no?
él tiene un libro que se llama Las transformaciones religiosas, ¿no? Que ha sufrido los territorio andino, ¿no? Entonces, investigaciones, él plantea no tanto sincretismo, porque siempre se ha hablado en el campo de la antropología como, ¿no? Ah, Sofía, El sincretismo de los pueblos indígenas, ¿no? O andinos, ¿ya? Sino que es diferente. Sofía, Hola, discúlpame. Sí, se cortó ahí. Si quieres sí, repetir, lo último que se escuchó con claridad fue cuando hablaste de Manuel Marsal y su libro Las transformaciones religiosas. Pero de ahí, ya de ahí se cortó el resto. Entonces no sé si lo puedes repetir, por favor. ya. Sí, lo que justamente yo estaba planteando, ¿no? Que Manuel Marsal es uno de los, ¿no? En el campo de la antropología, que ya empieza a plantear no tanto el sincretismo, ¿no? Sino que a partir de esa transformación religiosa que vive los Andes, sino que habla de apropiación, ¿no? Entonces, Ok. cómo los pueblos andinos, ¿no?, se fueron apropiando de ciertos símbolos cristianos, ¿no? Entonces, y no ha pasado tanto eso con el cristianismo, ¿no? O sea que el Exacto. cristianismo no ha tenido como estos, ¿no? Sino más bien los pueblos andinos sí, ¿no? Que han ido apropiándose de ciertos símbolos y han ido de algún modo integrando en sus cosmovivencias, ¿ya? Incluso en estos lugares que se considera como sagrado, ¿no? Pero en estos últimos tiempos está pasando que debido a todo este eh, avasallamiento territorial por el sistema económico extractivista, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en muchos territorios de los Andes, y Perú, sobre todo con la minería, es muy fuerte, ¿no? Entonces, esto está generando una serie de desequilibrios, ¿ya? Y muchos sabios y sabias esto lo están viendo eh, con mucha responsabilidad, pero también como un tiempo de mayor como reconocimiento de los saberes, las sabidurías y espiritualidades de los pueblos que pueden ayudar a frenar ya este avasallamiento territorial que estamos viviendo, ¿no? Y con la venia de nuestros estados, esto no hay que obviarlo, Sí. ¿no es cierto? Entonces, y venias incluso que se sostienen en el aspecto religioso cristiano, ¿no es cierto? De pensar de que no, pues como este cerro va a ser sagrado, ¿no? Cuando lo único sagrado es Dios, ¿no? Entonces, y sí, son discursos religiosos que se mal usan, digo yo, ¿no es cierto? Que se mal usan para poder sostener sistemas, ¿no? Sistemas de poder, ya sistemas de poder como lo vamos a encontrar en las grandes empresas que están avasallando y destruyendo nuestro territorio, pero no solamente nuestro territorio, porque sabemos que todas nuestras realidades están interconectadas. Entonces, lo que nos pasa a nosotros también va a afectar en los otros lugares, ¿no? Entonces, por Exacto. eso es que muchos líderes, muchos sabios y sabias dicen, ¿no? Que lo que nosotros estamos aquí buscando no es solo para nosotros y nosotras, ¿no? La lucha por la defensa de la tierra, del territorio, no es solo para los pueblos denominados indígenas, sino tiene que ver con la vida de la humanidad, ¿no? Exacto, Entonces, el mejor ejemplo quizás es el cambio climático, ¿no? Es como el tal, ejemplo clave de que cómo lo que yo hago en una región va a repercutir en toda la humanidad después más adelante, ¿no? la pandemia que estamos viviendo, También, ¿no es también. cierto? Entonces, en un determinado territorio se ha soltado ciertas fuerzas, Ujú. ¿no es cierto? Porque esta es una noción fuerte en las cosmovisiones o cosmovivencias de los pueblos, ¿no? Que hay mundos que vemos y mundos que no vemos. Ya, entonces, entre los mundos que no vemos están fuerzas sumamente profundas y poderosas, ¿ya? Y muchos sabios, el otro día conversando con unos sabios y sabias, ellos decían posiblemente
esto de la pandemia es un malcu, o sea, es un ancestro muy antiguo, milenario, y que seguramente no lo han respetado, no han respetado el territorio donde habita y ha salido y ahora ya no sabe cómo retornar y está afectando porque no sabemos realmente cómo dialogar con esta fuerza, ¿no? Entonces son fuerzas de esa manera, ¿no? O sea, que están y que nos afectan. Mira cómo ahora esto, ¿no? Estamos viviendo en este tiempo de pandemia por esta fuerza que nos está afectando, que los científicos le llaman un virus, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. pero para los pueblos son seres. Y bueno, el virus es un ser, por eso es que actúa como actúa en Exacto. nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pero son fuerzas, ¿no? Están conectadas. Y todas estas fuerzas de los mundos que no vemos se han asociado, ¿no? Desde el cristianismo con lo malo, con, los, con lo diabólico, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que como que encierra un misterio es asociado al demonio, Ujú. ¿no? Cosa que para muchos pueblos no. Son fuerzas que hay que respetar. Por eso es que muchos pueblos te dicen, no, no vayas a tal hora, no cruces de tal manera por ese camino. No, si O si puedes, vas a entrar a una cueva, ¿no? A hacer el pago, ah, ¿no? claro, sí, y O no a ciertos cualquiera puede hacer. lugares, ¿no? Si hay que entrar, hay que hacer un pago, ¿no? Bueno, yo he Pedir tenido pocas permiso. experiencias en la sierra, pero sí, todas han sido muy, muy enriquecedoras y sí, he estado en lugares donde he ido con las personas del lugar y a ciertos lugares sí, hay que mostrar respeto, ¿no? Como decías Sí, tú. sí, sí, Ujú. porque son lugares de respeto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha generado el que hayamos roto, ¿no es cierto? Con estas espiritualidades relacionales, ¿no? Que todavía se intentan rescatar desde la conexión o el vínculo con la ancestralidad. Y a veces como que cuando tengo la oportunidad de dialogar sobre la espiritualidad o espiritualidades ancestrales, ¿no? Siempre como que nos miran, sí, tú tienes la ventaja porque tienes todavía como una raíz aymara ahí, ¿no? Entonces te conecta con tu ancestralidad aymara porque sabes que eres aymara, ¿no? Ajá. Pero que va mucho más allá lo de la ancestralidad. Y esto los pueblos lo reconocen muy bien. Ya, ¿por qué? Porque nos reconocemos pues dentro de una historia, de una memoria larga. Ya, la memoria de los 500 años es una memoria corta, ingrata, sí, ya, que nos está haciendo vivir otras conexiones también, pero hay otra memoria mucho más larga, milenaria. Los aymaras, ¿no? Los pueblos aymaras han celebrado este año 5.529 años, ¿no? Wow. Entonces, es lo que se tiene como el pueblo maya, que va por ahí también, ¿no? Ajá. Entonces nos reconocemos dentro de esa memoria y ellos dicen, eso es de un sol, o sea, de un tiempo, Ajá. ¿no? Y hay otros, ¿no? Pero los mayas dicen que ahora están como en el tiempo del quinto sol, ¿no? O sea, tiempos y tiempos, ¿no? Eh, entonces, esto de reconocernos en la memoria larga nos conecta con una ancestralidad milenaria cósmica, ¿ya? Entonces, como reconocernos dentro de esa historia sagrada cósmica, porque el cosmos tiene pues millones y millones de años. Ah, Y nosotras, los humanitos y humanitas, como diría Eduardo Galeano, hemos llegado como en el último tiempo, ¿no? De exacto. esos millones y millones de años. Ya, entonces, este es un aspecto importante a considerar, porque a veces las religiones como que se sienten como dueñas incluso de los tiempos, ¿no? Ujú. Entonces, y no es así, ¿no? O sea, las religiones mucho después, ¿no? Entonces, cuando la humanidad ya ha hecho un recorrido grandioso en su caminar, ¿no? Exacto. Entonces, después las religiones empiezan a articularse porque empiezan a reconocer una serie, ¿no es cierto? De una serie de relaciones que se logra establecer con eso que se denomina lo sagrado, ¿no? Pero esa noción ya tiene, nos ha acompañado como humanidad, ¿no? Y la hemos vivido de diversas maneras, ¿no? Y yo creo que los pueblos ancestrales como que en el cuerpo está la memoria,
ya porque este cuerpo que tenemos, sí, está habitado por muchos otros seres que vienen de millones de años, Ujú. ¿no? Entonces, cuando nosotros a veces cantamos en los círculos, en las comunidades de mujeres, ¿no? Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi espíritu, fuego mi aliento, ¿no? Entonces, estamos incorporadas de todos estos otros y otros seres, ¿no? Entonces, esta articulación que está ahí, ¿no? En nuestro cuerpo también, nuestra vida, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, no, si queremos verlo desde un punto de vista más científico, positivista occidental, sí, nosotros incluso eso tiene muchos, o sea, igual podríamos encontrar ahí fundamento porque incluso los elementos que componen nuestros órganos, ¿no? El calcio, el hierro, todos esos elementos no es que son nuevos, no es que surgieron con nosotros, se han reciclado una y otra vez porque la cantidad de materia que hay en el universo desde que comenzó es la misma. Entonces, sí, todo tiene una correspondencia. O sea, como que a veces yo pienso, pero mira, es cierto, hace mucho sentido. Y claro, ahora lo estoy comparando, o sea, lo estoy viendo desde ¿no? Desde mi cosmovisión, ¿no? Desde mi posición cultural. Pero no sé, como que yo a veces le encuentro mucho sentido, ¿no? A las cosas que escucho, ¿no? De los sabios, de las sabias, ¿no? Lo poquito que he podido leer, lo poquito que he podido aprender en estos 10 años aquí en Perú. Pero sí, no sé, no sé cómo decirlo, pero es que sí, pues estamos, estas generaciones, quizás no, yo, ¿no? Otros. Estamos acostumbrados como que a un tipo de verdad, ¿no? Como que la verdad es esto que yo puedo tocar, ¿no? Esto es verdad y esto es cierto porque lo tengo aquí delante de mí, lo puedo tocar, lo puedo ver. Pero en realidad, ¿no? En realidad hay verdades y hay ciencias y hay sabidurías que son intangibles, ¿no? Y que hay que recuperar. sí, sí. Y esa ancestralidad es parte de la humanidad, Exacto. ¿ya? O sea, lo que los pueblos, no muchos pueblos, no solamente aquí en Abya, ¿no? Cuando hablo de Abya es otro término que se le da, ¿no es Sí. cierto? Esta territorialidad, como dije, pero que va de norte a sur, ¿ya? Entonces no es solamente América Latina. Pero en otras territorialidades igual, cuando nosotros y nosotros tenemos encuentros, ¿no? De pueblos, con sabios y sabias, y nos escuchamos y parecemos hermanos, ¿no? Entonces nos reconocemos así, ¿no? Mm. Cuando yo escucho algunas veces a sabios y sabias de África, de la India, de, ¿no? De Oceanía o de misma Asia, ¿no? De otra parte de Asia. Entonces, siento como esa sintonía, ¿no? Ujú. De que estamos ahí vinculados, pero es esa ancestralidad humana, ¿no? Que nos habita, que nos habitamos y esa ancestralidad no distingue colores de piel, ¿no? Ujú. Entonces somos parte de esa memoria histórica, cósmica, ¿no? Sagrada. O sea, todos y todas, ¿no? O sea, nadie puede decir que no es parte de este, ¿no? Recorrido. No más que todo este sistema, ¿no? De este mundo de lo uno, este mundo hegemónico, nos ha hecho separar de esa realidad, ¿no? Y bueno, pues, y en esa separación hemos vivido pensando de que todo lo nuestro era malo, ¿no? De la misma forma que persiguió a las mujeres acusándolas de brujas, ¿no? Ajá. Porque estaban estableciendo pactos con el demonio. De la misma manera, pues nosotros, ¿no es cierto? Hemos sido demonizados y demonizadas en nuestra vida, ¿no? Nuestros cuerpos son asociados a lo demoníaco, ¿no? Entonces todavía como que hay sospecha de, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? De nuestras relaciones. Entonces todo eso es sospechoso, ¿no? Entonces, y ahí está la religión oficial para tutelar esas, ¿no? Otras formas. Yo creo que tenemos como que como que vivir de tiempos de despojo, ¿no? A eso le llamamos descolonización, ¿no? Exacto. Es también que estamos trabajando, ¿no? ¿De qué manera descolonizamos nuestros seres, ¿no?
porque realmente nuestros seres está como, ¿no? Está habitando esta fuerza colonial, ¿no? Entonces ya había pensadores, Aníbal Quijano ahí en Perú trabajó fuertemente, ¿no? Esto de la colonización del poder, ¿no? Que está muy vinculado a la colonización del saber, ¿no? Entonces, y de esa forma podemos escuchar también otros, ¿no? Otros saberes y que están muy vinculados también a las espiritualidades, ¿no? Entonces, muy poquito realmente se escucha, ¿no? Y en su afán de querer como equiparar cosas en los procesos de teología india o indígena o teología andina, porque también estamos trabajando con teología andina, ¿no? Pero en el afán como de equiparar el aspecto cristiano y el aspecto, digamos, andino, ahí como que nos perdemos, ¿no es Sí, cierto? Nos perdemos porque estamos como mirando qué, ¿no? Como seleccionando, ¿no? ¿Qué puede ser equiparable y qué no, ¿no? Entonces, y ahí estamos como vaciándonos de los sentidos, ¿no? Vaciando como las fuentes, ya nosotras, ¿no? Como pueblos, ¿no? Entonces estamos vaciando nuestra fuente en este esfuerzo de querer equipararnos al parar, cristianismo. ¿no? Y yo creo que el cristianismo también se está vaciando de sus fuentes, ¿no? Cuando está sosteniendo, ¿no? Ciertas tradiciones, ciertos dogmas, ciertas doctrinas que posiblemente para un tiempo les sirvió, Exacto. ¿ya? Y Pero que, los tiempos cambiaron, exacto. Ujú. ¿no? Pero en relación con otros pueblos, hay elementos que ya no. Entonces, yo creo que también el cristianismo está invitada, o el cristianismo en toda la instancia, ¿no? A hacer como esa conexión con su ancestralidad, ¿no? Y reconocer que realmente sigue a ese ser que ha sido de carne y hueso, Ujú. ya más Es- allá de su connotación divina, que es exacto. lo más prima, digamos, ¿no? En el cristianismo. Sí. Pero es ese ser, ese ser encarnado, digamos, ¿no? Entonces, y reconocer ese ancestro, ¿no? O Ujú. sea, ellos pues, reconocerse, vincularse con ese ancestro y vincularse con su ancestralidad antigua, porque Jesús no estaba solo. Jesús realmente ha sido un gran descolonizador de su tiempo, ¿no? Entonces, si Exacto, Jesús sí. estaba de acuerdo con las formas de cómo se vivía, ¿no es cierto? Esta hegemonía de lo sagrado en el templo, por ejemplo, ¿no? Ni estaba de acuerdo en la forma como estaba estructurada su sociedad, ¿no? Entonces, pero él tenía una fuente. Hay muchos le atribuimos la fuente divina y no, posiblemente él tenía su ancestralidad. Exacto. O De hecho, sea, hay sí tenía. corrientes teológicas africanas que plantean a Jesús justamente como un ancestro. Sí, claro. Me parece, es interesante. Eh, Sí, y lo mismo en el mundo judío, Jesús es conocido como un profeta, ¿no? un rabí, ajá. Entonces, y también muy respetado, ¿no? Muy Ujú. respetado y reconocido en su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esto, ¿no? De poder, es difícil, sí entiendo, ¿no? Se está haciendo esfuerzos. En estos últimos tiempos se ha escuchado hablar de Laudato Si, que es una encíclica muy propositiva que puede generar, ¿no? Como estos espacios de diálogo y de encuentro, ¿no? En torno al cuidado. Le llaman casa común, pero para mí ese término todavía es como muy, tiene mucha carga, ¿no? Ajá. Pero es encontrarnos, digamos, ¿no? Aquí que habitamos este cosmos, ¿no es cierto? Que habitamos esta pacha, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos para seguir cuidándola? ¿No? ¿Qué hacemos? Ya, entonces esto va a ser muy importante, ¿no? O la última encíclica que, ¿no? Ajá. Esta de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, ¿no? Mm. Que es como reconocer en esta hermandad humana, ¿no? Ujú. No Pero la sé si, hermandad ajá, humana sí, sí. no se reconoce si no se acepta también la diferencia, ¿no? Ujú. Y en la diferencia toda la memoria histórica, ¿no? Exacto.
Sí, no, te quería preguntar, no sé si voy a caer en esto que tú decías de la tentación de siempre estar equiparando, comparando, ¿no? El cristianismo con la sabiduría andina. Tú me dirás, ¿no? Si dice, ah, Jennifer, estás cayendo en lo mismo, no me entendiste. O si es una pregunta que podría hacerse, ¿no? Pero yo pensaba mientras te escuchaba, yo decía, bueno, si algunas culturas andinas lograron acoger algunos símbolos o algunas cosas cristianas, ¿qué cosas podría acoger el cristianismo y mezclarlo, ¿no? Hacer un sincretismo, viéndolo desde el punto de vista positivo de lo andino. Si es una pregunta correcta, si no caigo en el intento de siempre, o sea, sin vaciar de contenido. Si estoy vaciando de contenido, me dices, no, 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 esa pregunta no está bien redactada, ¿no? Entonces, no sé, Sí, el sentido de la comunidad. de la comunidad. Ya para muchos pueblos, para el pueblo andino es importante el sentido de la comunidad. Ya, y el cristianismo en su primer tiempo, la comunidad era muy importante, Muy importante, ¿no? ¿no es cierto? Entonces, no es equiparación, pero es, digamos, ¿no? Una realidad que nos ha acompañado, ¿no? Ahora, claro, en el contexto cristiano, esa comunidad es mucho más antropocéntrica, ¿no? Porque es de humanos. Ajá, Cosa que el sentido nuestro es mucho más interrelacional, ¿no? Entonces, parte de la comunidad es la llama, ¿no? ajá, Aunque la ovejita ha sido traída de afuera, pero la ovejita también es parte de la comunidad, ¿no? El río es parte de la comunidad, la montaña es parte de la comunidad, ¿no? Entonces, esta noción cósmica, ¿no? De sentir que el ser humano es un ser dependiente, ¿no? De otros seres. Entonces, yo creo que esto también puede generar ciertas conexiones, ¿no? De poder también repensarse de otra manera, ¿no? Y también rastrear en sus puentes, ¿no? Este sentido de lo relacional, de lo relacional. ya este sentido de la relacional, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Para el cristianismo como encierra ese sentido de relación, Ajá, ¿no? Entonces, de fuerzas que se necesitan, ¿no es cierto? Que no es una sola fuerza, aunque le hemos dado como más énfasis en lo uno, ¿no? ajá, Entonces, exacto. para no disociar cosas, no, lo uno, ¿no? Es Dios uno desde tres, como en uno, decimos, ¿no? Entonces, en una jerga más popular. Pero yo creo que más que rescatar eso es como buscar el sentido de la relacionalidad, ¿no? Y la relacionalidad que traspase un poco ese sentido de lo antropocéntrico y andro, ¿no? Entonces, masculino. Porque Ajá, para los indígenas, la dualidad, ¿no? Es importante. ujú, No es un par binario, ¿no? ¿Ya? Sino dual, dos fuerzas ¿no? Que se necesitan, ¿no? Aunque tenga que un poco así como pero hay un momento en que tienen que, ¿no es cierto?, fluir. A eso le llamamos la complementación, ¿no? La complementariedad, ¿no? Entonces, y claro, en nuestros mundos no se concibe una fuerza sola, claro. ¿no? No se concibe. A esto un poco la han llamado chachahuarmi, ¿ya? Pero la chachahuarmi ya tiene como un poco más de influencia cristiana, ¿no? Entonces, pero en las nociones duales es mucho más fuerte, ¿no? Porque Ujú, la noción de ese par no es solo femenino o masculino, ¿no? Entonces pueden ser fuerzas, digamos, así nada como femenino, femenino o masculino, masculino. Entonces, pero siempre van a fluir fuerzas que se complementan, que se complementa. ¿ya? Entonces, para seguir generando el equilibrio, ¿no? De la vida, la armonía, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Yo creo que por ahí el cristianismo puede rastrear también algunos aspectos, bebiendo de su mismo pozo, Ok. ya bebiendo de su mismo pozo. Y por ahí podemos generar encuentros, ¿no es cierto? Y sería mucho más rico para mí, Exacto. ¿no es cierto? Que introyectar un símbolo en un templo, digamos, ¿no es Ujú. cierto? Donde el símbolo va a estar ahí y nadie le va a dar, digamos, ¿no? Ajá, El nadie le respeto. da bola después. Ajá.
¿no es cierto? Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no es cierto? Considerar, y en estos tiempos también, ¿no? En América Latina casi en los diálogos interreligiosos no se considera a nuestros mundos, ¿no? Ujú. Dentro de esa articulación, ¿no? Entonces cuando se habla de diálogo interreligioso es entre, ¿no? Sí, Cristianismo, budista, ajá. el judaísmo, ¿no? Judío. Ujú. Entonces, y el mundo nuestro no, ¿no? Porque posiblemente está asociado a eso lo que hemos dicho, ¿no? Lo sincrético, ¿no? Lo pagano, lo idolátrico, ¿no? Lo de endemoniado, ¿no? Lo demoníaco, porque eso es muy fuerte todavía, Sí, lamentablemente. lamentablemente. Entonces No estamos sé. ahí. Yo creo que estamos como en un tiempo de para beber lo que decía Gustavo Gutiérrez sabiamente hace muchísimos años, beber de nuestros propios pozos. No sé si Él así, para, ajá, obviamente, disculpe. al cristianismo, ¿no? Beber de su propio pozo. Sí. Pero yo No, creo que todos los pueblos estamos invitados en este tiempo a beber de nuestros propios pozos y de beber de esos propios pozos podemos compartir, ¿no? Podemos ajá, compartir. Este es un poco ese proceso intercultural, ¿no? Que a veces ha quedado también como muy funcional al sistema, la interculturalidad, ¿no? Pero la interculturalidad yo creo que merece mucho más darle este aspecto mucho más profundo, ¿no? De ese proceso tan necesario, ¿no? De mirarnos profundamente, ¿no? Como pueblo, y después, ¿no? compartir. Ofrecer esto, ¿no? Ser los otros para compartir. Y ahí también es recepcionar, ¿no? El compartir de otros y de otros pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese tiempo y en el contexto andino, igual que otros pueblos, ¿no? No podemos concebirnos como pueblos que nos hemos aislado. La migración, salir de nuestras comunidades, de nuestros territorios, nos ha llevado a habitar lo que nosotros llamamos ahora ciudad. Pero no olvidemos que lo que nosotros llamamos ciudad era parte de todo un territorio ancestral. Sí, de hecho, quería justo preguntarte para terminar. No sé si, bueno, por ejemplo, ¿no? Como yo te comentaba las primeras veces que nos contactamos, en nuestro, bueno, donde nosotros estamos ubicados, Villa María, San Juan de Miraflores, ¿no? Que es el cono sur de Lima, mucha población, ha migrado o han migrado sus papás o sus abuelos, etcétera, ¿no? De los Andes. Entonces, quizás, sobre todo para estas segundas, terceras generaciones, quizás no es tan espontáneo conectarse con esa ancestralidad que tú decías. No sé si, ¿qué le quieres decir a estas personas que sí, que son limeñas, pero que en realidad sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? Estaban dentro de toda esta cosmovisión y esta sabiduría. No sé si para concluir le quieres decirle algo a ellos. Sí, yo también soy parte así, ¿no? O sea, soy una tercera generación que ya está habitando las ciudades, ¿no? Pero nos conectaremos con este territorio, ¿no? Esta territorialidad milenaria, porque caminando por las calles de Lima, por todo ese mundo de, ¿no? Así tan caótico a veces, Ajá. ¿no? Ya he sentido la fuerza ancestral, porque no olvidemos que ahí han habitado pueblos, Ujú. ha sido poblado, y he sentido esa fuerza en el pleno centro, ¿no? De Plaza de Armas que tienen ahí en Lima, ¿no? Hay una energía vital muy fuerte. Y eso a mí me ha sido muy significativo, ¿no? Sentir esa fuerza. Yo no soy tan devota del Señor de los Milagros, ¿ya? Pero la fuerza que hay en ese espacio es única. ¿Por qué? Porque ahí habita una ancestralidad. Y ahí ha habido puntos de encuentro, ¿no? De ancestralidades entre lo andino y, esos, y esas poblaciones africanas, ¿no? Desarraigadas que han llegado, ¿no? Entonces, y ahí yo siento que hay esta fuerza de la ancestralidad que está presente, ¿no? Y sí,
Pero, claro, nosotros hemos heredado esa estructura colonial que nos ha enseñado a negar lo nuestro, ¿no? A tener vergüenza, no tener vergüenza de nuestras raíces. Y siempre como buscar ese sentido del blanqueamiento, Ajá. ¿no? Y esta es otra construcción también, ¿no? De presentar lo blanco como lo bueno, ¿no? Dentro de esta, decíamos, este dualismo, ¿no? Que ha separado las realidades, ¿no? Y claro, y en eso pues hemos ido negando una serie de vivencias nuestras. Hemos negado incluso nuestro propio ser, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para, ¿no? Incorporarnos dentro de este sistema, ¿no? Y los estados también lo han provocado eso, ¿no? Esa es otra forma de exterminio de los pueblos, ¿no? Entonces, esta especie de, ¿no es cierto?, inclusión que le llaman, ¿no es cierto? Pero nos incluyen en la medida que nosotros asumamos sus sistemas, ¿no? Y no nos dicen así, ustedes son, ¿no? Andinos, entonces, a ver, miren cómo pueden organizarse, no, no, sino que nosotros tenemos que entrar dentro del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí en ese tiempo, ¿no? Y sí, muchas de nuestras espiritualidades andinas están completamente vaciadas. Me da mucha pena. A mí me da mucha pena, ¿no? Que sean otros sectores, otros pueblos que estén bebiendo de cierta sabiduría que todavía nos queda, ¿no? De esta espiritualidad profunda que en las cosmovivencias de nuestros pueblos, ¿no? Se dan. Entonces, ¿cómo recuperar ese sentido de la ancestralidad? Cuesta, porque queremos más como mirar nuestro horizonte, es como que ya mirar, ¿no es cierto?, ese camino de Occidente, ¿no? Y si llegamos más ahí, mejor, ¿no? Si nos aproximamos en nuestra vestimenta, ¿no? En nuestros modos, ¿no? Y todo eso a este sistema, ¿no? Hegemónico que se ha presentado, ¿no? Como lo único, lo mejor y lo anhelable, ¿no? Entonces estamos vaciándonos de los sentidos de nuestra ancestralidad, ¿no? Y al final, como dicen los sabios, oro no vamos a comer, Ujú. no, plata no vamos a comer, ¿no? Entonces la vida necesita de otras, ¿no? De otras vidas para vivir. Y eso es lo que justamente estamos destruyendo, ¿no? Por perseguir estos anhelos, ¿no?, que tenemos, de alcanzar a este mundo de lo uno, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en estos tiempos de invitarnos eso a profundizar en nuestras raíces, como dice la sabiduría maya, ¿no? Han quemado nuestros árboles, ¿no? Han roto, ¿no?, sus ramas, han destruido los frutos, pero no han destruido las raíces, ¿no? Y es tiempo propicio para beber de esta sal. No folclorizar, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos folclorizando ciertos aspectos de nuestras sabidurías y de nuestras espiritualidades. Y a veces la estamos como solamente limitando a lo teatral, ¿ya? Ujú. Entonces, pero no, hay mucho más allá. Y que nuestros pueblos no sean reconocidos solamente en los museos, ¿ya? Y aplaudido en los museos, en la academia, sino que realmente pues nuestros pueblos sigan teniendo vida, ¿no? Y esto va a ser muy importante. Y nosotros cargamos nuestras raíces ahí donde vamos, aunque las formas de vida obviamente son diferentes, no tienen otras dinámicas, pero podemos gestar, ¿no? Podemos gestar estos sentidos de relacionalidad, ya que yo percibo sobre todo en la primera generación que ha migrado y que ha dejado sus territorios de origen, ¿no? Los hermanos mayores y mayores, ¿no? Mayores siempre están como ahí generando esas otras formas, ¿no? Yo he vivido igual ahí en Cercado de Lima, Ujú. en un asentamiento humano, 1 de octubre, donde éramos andinos, todos éramos andinos. Pero claro, los hijos y las hijas ya no se reconocen como andinos y andinas y viven en un vacío existencial único, que ni siquiera el cristianismo es capaz de llenar porque hay una herida. Ya por eso que muchos sabios y sabias en estos últimos tiempos están hablando de sanación, no de sanarnos con esa ancestralidad negada. Y para el colmo es la ancestralidad femenina la más negada.
Ujú. ya porque incluso en los territorios las poblaciones que se consideran como mestizos niegan más a la madre india, ¿no es cierto?, para asumir la otra figura, ¿no?, que va a ser parte de este mundo más colonial, digamos. Entonces, bueno, yo las invito a que rastreen sus raíces, ¿no? Se conecten con esas fuentes, aunque se consideren primitivos y bien, porque es como, ¿no?, está conectada esa fuerza primigenia en el cosmos, ¿no? Y ahí, ¿no?, recuperemos nuestros saberes, nuestros idiomas, ¿no?, que se están perdiendo. Y yo creo que Perú ahora emprende un camino de mucho reto. Ujú. Sí, este tiempo ahorita es un tiempo de transición fundamental, ¿no? Fundamental. Yo desde estos territorios envío todas las fuerzas de la hora buena que nosotros nos narramos, que es esta fuerza profunda de la vida, ¿no?, y que acompañe en este proceso que ahora va a vivir Perú, ¿no?, de esos procesos descentralizadores ya que van a emprender en este tiempo. Es una persona quien ha elegido, pero en realidad es un pueblo, Exacto, sí, ¿no es cierto? Entonces, y esto implica también acompañar el proceso, porque uno solo no hace nada, claro. ¿no? Entonces hay que recuperar la sabiduría de los pueblos, que es bien difícil, que es gobernar obedeciendo al pueblo. Y yo no me animaría a gobernar con ese Sí, principio, ¿no? Porque es como medio, ¿qué es lo que da poder? Y es difícil porque nuestros estados que se denominan democráticos están cargados de una, ¿no?, de influencias sí, externas fuertes, ¿no? Entonces, pero bueno, yo les invito, las invito, y yo creo que hay una fuerza de los jóvenes que en medio de todo, su fragilidad, su vulnerabilidad, pero también su fuerza, ¿no?, pueden conectarse, ¿no? Pueden conectarse. Y ahí yo veo que pueden hacer dialogar también las diversas realidades. Y posiblemente a las y los jóvenes ahora les toca ser chacana, ¿no? Ser esos puntos de conexión, ¿no?, con otros saberes, ¿no? Y eso implica esto, escudriñar, ¿no? Posiblemente no en los libros, pero sí en la vivencia, de conexión con la tierra, ¿no? Esa tierra tan desértica de Lima, de hay tiempos que está así tan, ¿no? Pero nos podemos encontrar ahí, ¿no? Y es como conectarnos con las semillas que nuestras abuelas y nuestros abuelos pues nos han conectado. Entonces, bueno, que sea buen tiempo para bien. todos y todas. Y Gracias, felicidades. Sofía, de verdad, por el tiempo que nos has dedicado, por todo lo que nos has dicho. Para mí particularmente ha sido muy enriquecedor. Sí. Y sí, es muy interesante, de verdad. Yo leyendo, comentaba al principio con ella antes de grabar que mientras más leía era todo tan vasto, tan amplio, que sentía que menos conocía, ¿no? Este, que menos sé, ¿no? Mientras más leo digo, ay, no sé nada, ¿no? Hay que... Y sí, me han quedado las ganas de seguir profundizando, ¿no? Estos temas, sobre todo porque sí es importante también ayudar a otros o animar a otros, ¿no? Más que ayudar, animar a otros a que sea que se Y claro, reconecten. porque ahí también nos encontramos, ¿no? Yo en el encuentro con otros pueblos aprendí justamente esto que estoy compartiendo, ¿no? Entonces, y esto, somos una comunidad humana que nos reconocemos, ¿no?, en estas diferencias tan bonitas, ¿no?, y que se están perdiendo por Mm, querer asumir una sola cultura, ¿no? Y parecernos todos igualitos, ¿no? Y yo no concibo un mundo así, ¿no? Entonces me gustan mucho eso de la diversidad, aunque genera sus conflictos. Pero es importante, ¿no? Es importante y me da mucha pena también cómo mucho de nuestros pueblos se está vaciando, ya, ¿no? O sea, mucho sentido, ¿no? Y el otro día hablaba con unas abuelas y me hablaban de un nevado muy cerca de aquí. Y me decía, ya no tiene nieve. Pero lo que más nos preocupa es ahora dónde van a vivir esos espíritus que vivían ahí. No, estos nos van a afectar. Y ahora qué se puede hacer? Me dice, ya no hay ni siquiera los sabios,
que sabían darle sus ofrendas, ya no están porque todos han muerto. ¿No? Y ahora qué, ¿no? Que es como que es, yo sentía eso, ¿no? Como ya el vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se ha cultivado, ¿no? Ya no ha habido, digamos, el encargo de ciertos servicios en las otras generaciones. Y ahí esto va a generar una ruptura mucho más fuerte en nuestros pueblos y yo tengo miedo, ¿no? De que a un tiempo, aunque mi esperanza también es eso, que sigamos dando para que no todavía este sentido de lo aymara, de lo quechua, de lo quina, de lo nazca, de lo mochica, de lo inca, ¿no? Entonces siga caminando y que nos acompañe. O de los otros pueblos, ¿no? Tantos pueblos que somos en el Caribe, tú que eres de Puerto Rico, ¿no? El Caribe, todas estas culturas que aparentemente están muertas, pero no están ahí, ¿no? Fluyendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jenny. Gracias a ti, Sofía, y nada, esperemos que no sea la única vez que estés con nosotros. Este, y nada, gracias a los amigos de Voz en Misión que se quedaron con nosotros y nada, nos vemos en la próxima. Gracias.